Lo que dice él a mí me pasó con Carrascosa también, que yo conté alguna vez que me mandaba a comprar el diario El Lobo y yo no sabía, yo no le compraba el diario a mi viejo. Entonces el Lobo me dice, vaya a comprar, me despertó, vaya a comprar el diario. Dije, ¿cómo? Le dije, ¿cómo? El diario, me dijo. Me voy a acostar a dormir, me dice, ya es hora de levantarse. Todo mal. Bueno, por eso digo yo que eran otros tiempos, pero el Lobo era un fenómeno de tipo. Todos lo respetaban a muerte, pero era caporales, ¿viste? Decía buenos días y todos se tenían que levantar. Che, ¿y las primeras concentraciones con quién estaban? Las primeras compartidas. No, bueno, yo la compartí con el Lobo Carrascosa. Siempre. El Lobo Carrascosa me mandaba a mí con el flaco Menotti y el Lobo se iba a dormir a las 8 y yo tenía que dormir a las 8. Se levantaba a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana tenía que levantar. No, terrible. Y nunca le dijiste, no te le plantaste en ningún momento. En un momento no dijiste, basta, viejo. Pero pasó, ¿no? ¿Cómo que no? El sonete que tenía yo decía, sí, Lobo. No es que yo solo le hacía caso y lo veneraba, o sea, y el respeto. Ella era un respeto de Luque, de Pasarela, de todos los que eran ya grandes. O sea, no era yo solo. El Lobo decía, paren la plática, y el flaco Menotti paraba. Ojo. No se casaba con nadie el Lobo. El Lobo así, derecho como la General Paz. El Lobo derecho como la General Paz, dijo Maradona. ¿Por qué? Porque el Lobo Carrascosa cometió uno de los actos más humanos de la historia del fútbol. Y qué tan olvidado quedó en el tiempo, ¿no? Claro, en la vida siempre se recuerda a los que ganan, pero poco a los que quedan en el camino o los que deciden dar un paso al costado y priorizar un ideal individual que se cumple a rajatabla cuando las papas queman o cuando está todo tranquilo y en paz igual. El Lobo Carrascosa decidió por motus propio y siendo capitán del equipo dejar la selección argentina en enero de 1978, a tan solo 5 meses del inicio de la Copa del Mundo en la propia Argentina. Obviamente, y como todos sabemos, en esos años gobernaba una junta militar a cargo del comandante en jefe del ejército, Jorge Rafael Videla. Habrá tenido que ver la dictadura con la renuncia de Carrascosa al seleccionado argentino y hacer partícipe de una Copa del Mundo que pintaba para ser la propaganda más grande a nivel mundial de la junta militar. Seguí mirando el video y te enterarás. ¡Dale! Jorge Carrascosa nació en Valentín Alsina en agosto de 1948. Realizó las divisiones inferiores en Banfield y en el Campeonato Metropolitano del 67 con 19 años debutó en la primera división. En el Club del Sur de Buenos Aires se mantuvo por 3 años, siendo un marcador lateral izquierdo con recia personalidad aún siendo joven. ¿Viste? De esos tipos que nacen para ser capitán ya desde pibes. Bueno, de esos. En 1970 fue transferido a Rosario Central y en su primer año termina siendo subcampeón del torneo nacional al caer en una final en cancha de River ante Boca. La llegada de Ángel Labruna al club rosarino termina de moldear un equipazo para 1971, donde lo consagraría como campeón del torneo nacional de ese año, dejando en el camino ni más ni menos que aquel mítico partido en semifinales ante Newell's en la cancha de River, con el famoso gol de la palomita de Poi, aunque Carrascosa no jugó ese partido por lesión, y luego vencería a San Lorenzo en una final jugada en el Coloso de Newell's. Jugó la Copa Libertadores para Rosario Central y luego de un año más, en 1973, fue transferido al Club Huracán. Acá Carrascosa cumplió su mejor performance, ya que teniendo la personalidad que tenía, fue el líder y el puntal defensivo de aquel equipazo de Menotti que se consagró campeón del torneo metropolitano del 73, con nenes como el Coco Basile, Carlos Babington, Miguel Brindisi y el Loco Houseman, entre otros cracks más. Si bien la cinta de capitán de este team la tenía Brindisi, Carrascosa obviamente cumplía el rol exacto y correcto del capitán del equipo, el técnico dentro de la cancha, marcador lateral incorruptible, de esos que corren hasta la última. Poco técnico, sí, pero con un carácter y una entrega de las que necesita un equipo cuando se las ve en contra cualquier dificultad en la cancha. Esto le valió al Lobo jugar la Copa Libertadores para Huracán en el 74 y formar parte del seleccionado argentino que participó del Mundial de Fútbol Alemania en 1974. Luego del estrepitoso fracaso argentino en ese Mundial, a finales del 74 llega al banco del seleccionado argentino uno conocido, uno que cambiaría la historia de la selección argentina para siempre, desde la formación, la
las raíces, las convocatorias y el proyecto a largo plazo. Y sí, llegaba el Flaco Menotti, su DT en Huracán. Con el Flaco Menotti, Carrascosa dejó de ser el líder defensivo para pasar a ser el capitán de la selección argentina en el periodo 74 al 78. Y cuando parecía que el Lobo sería ese que lideraría el conjunto nacional en la Copa del Mundo del 78 de local y que hipotéticamente levantaría la Copa en andas, o sea, esta foto, Carrascosa en enero del 78 dijo que no, renuncio a la selección argentina. No me parece bien estar presente acá, dijo. Y pegó el portazo dejando al conjunto boquiabierto, a Menotti en bolas y a todo el periodismo deportivo argentino detrás de él, tratando de arrancarle una declaración de por qué semejante decisión de un momento a otro. Pero Carrascosa tenía una sola frase para toda pregunta incómoda de la época: no estoy bien físicamente. Carrascosa siguió en Huracán hasta el año 79 y con tan solo 31 años colgó los botines para siempre. Tan para siempre que no volvió a ser parte del fútbol nunca más. Y se lo suele ver de vez en cuando en algunos estadios, cuando alguno de sus tres equipos, Banfield, Central o Huracán, suelen homenajearlo, o a su trayectoria o al plantel campeón que fue parte. Pero, ¿por qué Carrascosa le dijo que no a la selección previo al Mundial 78? ¿Por qué se retiró tan joven en el año 79? ¿Por qué se alejó para siempre del fútbol? ¿Y por qué siempre acusó su estado físico para esquivar las preguntas de los acosadores periodistas que le preguntaban una y otra vez por qué dejó la selección en el 78? ¿Querés saber la respuesta? Y te la dijo Maradona al principio del video. El Lobo era derecho como la General Paz, no se casaba con nadie, ni con ningún ideal político, ni con ninguna presión exterior que no sean las propias del deporte, ni tampoco con cosas raras que él había visto en los equipos que integró. Ahora te cuento. A lo largo de los años posteriores a su retiro era muy difícil arrancarle una entrevista al Lobo. Parecía enojado con el ambiente del fútbol, con el ambiente del periodismo y los medios en general. Era muy difícil dar con él, pero siempre que otorgó algunas entrevistas lo hizo con un solo fin: dejar un mensaje a la gente. Carrascosa siempre fue un jugador inteligente, no solo en la cancha sino a la hora de declarar, de ser un vivo para esquivar las polémicas que quiere instalar el periodismo deportivo cuando no desean hablar de fútbol y sí de boludeces. El Lobo tenía siempre presente que el éxito y la fama es efímera, que dura lo que dura el éxito deportivo y cuando se termina el fútbol solo queda el hombre. La vida sigue después del fútbol. El Lobo decía que no se puede apartar el hombre del deportista porque la vida del jugador en su privacidad termina repercutiendo sí o sí luego en la cancha, desde los ánimos, las broncas o la serenidad, la inteligencia o el temperamento. Carrascosa indicaba que siempre le preocupó el hombre y los valores que inculca el deporte, o por lo menos trata de inculcar el fútbol en los chicos, y que él como profesional y como capitán de sus equipos trataba de pregonar el ejemplo con acciones, no solo con palabras. Ahora vas entendiendo de a poco por qué el Flaco Menotti en 1977 puso en pareja de concentración en la selección argentina a Maradona con el Lobo Carrascosa. Y es como decía el Diego en la nota con Fantino: al Lobo lo respetaban todos, no solo los chicos, sino los grandes del plantel también. Pasarela, Filiol, Luque, Ardiles, La Rosa. El Lobo era el verdadero capitán del equipo, el padre de los pibes recién convocados y el ejemplo a seguir no solo en la cancha, sino también en la vida. Maradona, que recién empezaba a despuntar en la primera división, necesitaba uno que lo enderezara por las dudas que se descarrilara, que lo aconsejara, que lo guiara, que le diga: guarda pibe, por acá sí, por acá no. ¿Entendés la intención de Menotti? Bueno. El Lobo Carrascosa estaba más preocupado por la vida fuera del fútbol de los compañeros. Se preocupaba mucho por el tema drogas, el tema de las enfermedades como el SIDA, que estaba tan en auge en esa época. También hablaba de las relaciones de pareja, el amor, el sexo. ¿Qué pasaba por la cabeza de un pibe que se encuentra con la fama del deporte de repente? Y cómo se encarrila a aquellos que no encuentran el carril del profesionalismo. El Lobo estaba más allá del jugador en la cancha. Estaba en un pensamiento casi filosofal de la vida del hombre. No solo con el deporte, sino además con la sociedad toda. Yo viví cosas que me superaron y por eso decidí retirarme joven y del ambiente del fútbol, decía el Lobo. Luego de su paso por Banfield y el exitoso paso por Rosario Central, el Lobo llegó a Huracán, donde se sintió como en casa debido a que, según sus palabras, Huracán representaba al barrio, amigos, familia, bohemia, el café, el diario, el domingo con la madre, el abrazo de un hijo, el saludo de un vecino, todos los valores que para Carrascosa estaban primeros antes que el fútbol. Y el éxito rápido en el conjunto de Parque Patricios en su primer año lo hizo ser parte del conjunto nacional que jugó la Copa del Mundo en Alemania, y acá yo creo que Carrascosa se asqueó con algo.
El equipo argentino que jugó el Mundial en Alemania era individualmente superior al del 78, pero en conjunto era un desorden total. Tuvo 4 directores técnicos entre eliminatorias y el Mundial mismo, y no sabía quién jugaba ni cuándo ni dónde. Con excelentes individualidades como sus compañeros Brindisi, Babington y Houseman de Huracán, también contaba con el Ratón Ayala, Daniel Carnevali, Quique Wolf, el Mariscal Perfumo, Filiol, Kempes, Aldo Pedro Poi, Yazalde, entre otros jugadores más. El conjunto argentino cayó en el primer partido contra Polonia en el Mundial y luego empató con Italia. En la última fecha tenía que ganarle sí o sí a Haití y esperar que Polonia venciera a Italia, si no, out en primera ronda otra vez. Argentina goleó a Haití, pero el partido entre Polonia e Italia estuvo bajo un manto de sospecha. Años después saltaría la sospecha como verdadera que el conjunto argentino sobornó al conjunto polaco para que este plantel saliera con los titulares a ganarle a los tanos y así dejarlos afuera y pasar a ambos equipos, o sea Argentina y Polonia. Se dice que el premio de los argentinos a los polacos fue una suma no menor a los $25.000 como incentivo para perjudicar a Italia. Polonia ganó ese partido, Italia afuera, Argentina adentro. Luego Argentina cayó derrotada por Holanda y Brasil y el pobre empate sobre la otra Alemania dejó un sinsabor pésimo de cara al próximo campeonato del mundo, que se haría en casa. Carrascosa acá no le gustó nada este tipo de acciones. Él tenía entendido que en el fútbol las cosas se lograban por méritos propios y deportivos en base al esfuerzo, el sacrificio y el entrenamiento, no en base a incentivos, sobornos y sospechas. Con los años Carrascosa quedó pegado como parte de aquel plantel que incentivó a los polacos para perjudicar a Italia y zafar a Argentina, y eso al Lobo no le gustó un carajo. Después, cuando llegó la etapa de Menotti a finales del 74, Carrascosa comenzó a sentir el liderazgo más que nunca con el Flaco, con quien había sido su director técnico en los últimos 2 años en Huracán. Para Carrascosa, Menotti fue crucial en la historia de la selección argentina. Hoy nadie se imagina un mundial sin Argentina, y en eso el Flaco Menotti tuvo mucho que ver, decía el Lobo. Fue un trabajo impecable desde la formación de un plantel titular con variantes internacionales, ya que no se estilaba traer jugadores del extranjero para amistosos, entonces lo mechaba con jugadores del ambiente local, y Menotti los hacía viajar por todo el país para jugar contra seleccionados provinciales, dando un gran impulso también al fútbol del interior. De hecho, en el verano del 77 la selección argentina disputó el torneo de verano en Mar del Plata contra Boca, River, Aldo Civi y Newell's, torneo que ganó la selección casi obligatoriamente por un penal en el último partido, luego de varios papelones, sobre todo en el partido con Aldo Civi, donde jugó pésimo. Los primeros matches con Menotti no fueron buenos: empate con España, empate con Chile y 2 triunfos pobres ante Uruguay y Chile otra vez. Dejaban entrever que la selección argentina tenía mucho para trabajar de cara al Mundial del 78. De hecho, en 1975 jugó la Copa América y le propinó 2 goleadas históricas a Venezuela, pero perdió 2 partidos pobres contra Brasil. En el año 1976 la selección lo abrió con triunfos ante Paraguay y Brasil por la Copa del Atlántico, y luego en marzo partió a Europa del Este para jugar una gira intensa y muy recordada. El 20 de marzo le ganó en Kiev a la Unión Soviética con gol de Kempes, y el 24 de marzo de 1976 se le ganaba a Polonia 2-1 con goles del gringo Escota y el loco Houseman. El mismo día que horas después en Argentina se producía el golpe de Estado y el comienzo del proceso de reorganización nacional a cargo del tribunal militar que integraban Videla, Macera y Agosti. Con la dictadura el trabajo de la selección fue diferente, y aunque hubo rezongos por parte de Videla y otros oficiales del gobierno en los primeros meses de la dictadura con respecto a la organización de un campeonato mundial, ya que consideraban innecesario un mundial en Argentina en esa época, ganó la parte de Macera y Lacoste, principales oficiales que dieron el sí al mundial. Y uno de los primeros proyectos y leyes instaurados por la dictadura, además de la creación del EAM 78 para la organización del torneo mundial, fue crear una ley antiperiodismo deportivo, ley que indicaba que a la selección y a Menotti no se los podía criticar. ¿No es cierto, Fabri? A mí me ha tocado vivirlo en Clarín, donde no se podía hablar mal del seleccionado de Menotti. Mentiras. No, no es mentira. Es mentira. Yo estaba en Clarín. Está mintiendo, Bueno, yo despiadadamente está mintiendo. No miento. Y no te permito que mienta porque yo era jefe ahí. Bueno, yo fui súbdito tuyo, Claro. Y un día te dije que el equipo era un desastre y casi me echaron del diario. Ahora, si no te hagas el ¿Te echaron idiota, del diario a vos? Claro, los resultados no venían siendo buenos desde el 75 y la crítica deportiva estaba siendo feroz con el ciclo de Menotti. Por eso la dictadura
dictadura instauró una prohibición a aquellos periodistas que hablen mal de la selección. En esta teníamos que estar todos juntos para el mismo lado, decía Videla. Y esto a Carrascosa, que si venís siguiendo el hilo de conductor de su conducta intachable y sus valores, tampoco le caía muy simpático. ¿Por qué al equipo no se lo podía criticar por más mal que jugara? La crítica formaba parte del fútbol, sí, obviamente cuando es constructiva, pero cuando se la prohíbe del todo hay algo que no está bien, y Carrascosa lo sabía. Después hay un tema que no se habla mucho del fútbol argentino de esa época y claro, son épocas de mucha censura, pero sí, había drogas. Carrascosa no dijo que sí, pero tampoco dijo que no, sino más bien indicaba que ante la altísima presión con la que se jugaba y con la misma alta competencia de rendir 10 puntos el domingo, muchos jugadores buscaban incentivos por otras vías. Y hay muchísimos indicios que varios equipos argentinos de esa época, por lo menos los más ganadores, con algunos de sus cuantísimos jugadores profesionales, se inclinaban por el uso de drogas y fármacos para rendir mejor en la cancha. El caso de Juan Taberna, el jugador de Banfield, el primer doping positivo del fútbol argentino acontecido en el año 75, da a entender que había jugadores que usaban otros medios para el mejor rendimiento. Y así en los años siguientes hubo casos de doping positivos por casos de mal uso de sustancias que contenían efedrina, anfetamina, metanfetamina y otras sustancias químicas prohibidas para el fútbol. Carrascosa decía que el deporte era una competencia digna y leal, y que si se ganaban los partidos debían ser por medios leales, deportivos y de puro talento futbolero. Otra cosa que terminó devastando la moral del Lobo de cara al Mundial. Y llega el año 1977 y Carrascosa termina adoptando una postura que se iría mechando con los meses, hasta su pronto retiro en enero del 78. En enero de 1977, un año antes de su retiro de la selección, Argentina ganaba el torneo de verano en Mar del Plata y en febrero comienza la sucesión de partidos en la Bombonera, ya que tanto el Amalfitani como el Monumental estaban siendo acondicionados para el Mundial. En febrero ante Hungría debuta Maradona y luego visitan la Bombonera Polonia, Alemania Federal, Inglaterra, Escocia, Francia, Yugoslavia y Alemania Democrática, donde el Lobo convierte un gol. Y acá comienza la crítica hacia algunos jugadores que luego no formarían parte del Mundial. Uno de ellos era el rendimiento de Carrascosa, al que los medios deportivos lo catalogaban como viejo y lento, y que jugaba porque era amigo de Menotti. ¿Cómo? ¿No era que no se podía criticar a la selección? Y bueno, parece que para algunos medios y contra algunos jugadores sí se los podía criticar. Además, Carrascosa era un ferviente opositor a que se realizara el Mundial en Argentina porque las necesidades del país pasaban por otro lado. Desde el Rodrigazo del año 75 la economía argentina se venía cayendo a pique, y la miseria y el hambre y la pobreza ya no se podían mentir, sí tapar, como hizo la dictadura con el muro sobre Ciudad Oculta, la villa porteña que tomó luego el nombre por este caso. Carrascosa seguramente vio todo esto y eso no lo motivó para nada, como a otros jugadores quizás sí. Para la AFA y los militares la gente necesitaba fútbol y alegría, con eso se tapaba todo. Esto viene de una máxima desde Valentín Suárez y Onganía desde el año 66, no era nada nuevo en el país. Luego de disputar la Copa Félix Bogado contra Paraguay en agosto del 77, Carrascosa jugó su último partido con la selección, porque entrado enero del 78, Menotti había instalado la necesidad de concentrarse por 6 meses en el predio de la selección, de cara al Mundial, y eso al Lobo tampoco le caía bien. Además que las críticas hacia los jugadores como Trocero, Killer, Bravo, Botanís y Pedro González, junto con la suya, no estaba siendo muy constructiva. Parecía que había una presión de los medios hacia Menotti de dejar de lado ciertos jugadores en la selección y meter casi de prepo a otros. Obviamente jugadores de River, bancados políticamente y mediáticamente por Lacoste, el almirante que mandaba más que el mismísimo presidente de River y que prácticamente manejaba todo con respecto al Mundial, y luego del título del mundo llegó a ser vicepresidente en la FIFA de Joao Belange. Y como verás, Carrascosa se asqueó de todo lo malo que rodeaba el fútbol, los sobornos, los incentivos, el uso político que se le daba al deporte, las drogas, la fama, la censura, las críticas, el mal manejo de los dirigentes, el poco respeto hacia el jugador persona, el amarillismo periodístico, las trampas y los arreglos de partidos y más cosas que seguramente vio pero que no detalló nunca. Y el 13 de enero de 1978, previo a encerrarse 6 meses con la selección para el Mundial, el Lobo Carrascosa le dijo chau a la selección. Hasta acá llegué, flaco, le dijo a Menotti. Y después vino lo que ya conocemos. La capitanía pasó al Kaiser Pasarela, quien fue el líder del conjunto nacional que levantó la primera copa y la primera estrella para Argentina de la mano de los goles del matador Mario Kempes, las atajadas del Pato Filiol y la figura de Menotti que saltó al estrellato mundial.
Luego de años, cuando le preguntaron al Lobo Carrascosa si se arrepentía de haber renunciado a la selección y no ser un campeón del mundo, el Lobo dijo tajantemente que no. Al fútbol le di la importancia que tenía como deporte, como juego vistoso y punto. La vida sigue. Si se repitiera la misma secuencia en la historia, haría exactamente lo mismo. Renunciaría al Mundial 78, como también lo hubiese hecho si jugaba en España 82, mientras se desarrollaba la Guerra de Malvinas, como también en Qatar 2022, mientras se desarrollaba la guerra entre Rusia y Ucrania. Una verdadera locura jugar un mundial mientras se desarrollaban guerras en el mundo, decía Carrascosa. Hay cosas mucho más importantes que el fútbol que están más allá del deportista y el hombre de tapa de las revistas, y son la familia, los amigos, la vida misma, los valores. Yo me retiré a los 31 años recién cumplidos cuando me quedaban aún 2 años de contrato más en Huracán, y no me arrepiento de nada. Estaba cansado y dije basta. Me fui como siempre quise, con dignidad y la conciencia limpia. El fútbol es limitado y la vida es mucho más larga, querido. Si usted les tuviera que comentar las razones por las cuales no siguió participando en la selección argentina en su momento por los problemas que hubo, ¿me puede hacer una especie de breve síntesis o resumen de acuerdo a lo que pasó en esa época? Sí, no es fácil contestar en una breve síntesis toda una forma de vida o definiciones de vida que uno tiene, pero bueno, no hubo un hecho determinante, es una suma de cosas. Mi decisión de la selección, que fue un hecho que me marcó, yo también había estado anteriormente en la selección años 70 y 71, fui al Mundial del 74 en Alemania y fui capitán del 74-78, en el cual me retiro por propia voluntad en enero del 78, antes de la concentración para el Mundial. Ya te digo, fundamentalmente no hay un hecho determinante, es una suma de cosas, tendría que conocerme más en profundidad lo que pienso de determinadas cosas y lo que significa para mí el fútbol, que si bien como deporte es un deporte apasionante, es decir, no está en juego, viste, en un partido de fútbol, ni la vida, ni la patria, ni el hermano, ni el amigo, es decir, para mí hay cosas mucho más importantes que pasan fundamentalmente a nivel humano.